Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy la maestra Raquel Bernabé Ramos y me acompaña mi colega, el maestro Eduardo Mendoza Camacho. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, estimada colega. En esta sesión aprenderemos un tema interesante relacionado con las matemáticas, la probabilidad frecuencial de un evento en un experimento aleatorio. Allá en casa, recuerden que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales que necesitarán: su cuaderno y su libro de matemáticas, un lápiz y una goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra al maestro Eduardo Mendoza Camacho. Gracias. Para iniciar, analicemos la siguiente situación. Xóchitl y Benjamín juegan a los volados. Cada quien elige una cara diferente al lanzar una moneda al aire. Xóchitl siempre elige sol y Benjamín águila. Se propusieron realizar 10 lanzamientos y ganará quien obtenga el mayor número de águilas o soles. Tras realizar los experimentos, obtuvieron los siguientes resultados: águila, águila, sol, sol, águila, águila, águila y sol. ¿Quién de ellos ganó? Yo pienso que ganó Benjamín, y para asegurarnos, lo que podemos hacer es realizar el conteo de cuántas veces cayó sol y cuántas cayó águila, y concentrarlo en una tabla que nos ayude a identificar el número de veces que se repitió cada cara de la moneda. Hagámoslo. Muy bien. ¿Cuántas veces cayó águila? Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuántas veces cayó sol? Son 1, 2, 3 y 4. Los resultados obtenidos al lanzar 10 veces la moneda al aire fueron 4 veces sol y 6 veces águila. Anotemos los resultados en una tabla de frecuencias. Recuerden que la frecuencia es el número de veces que se repite un evento. Como Benjamín eligió águila, esta vez le tocó ganar a él, puesto que 6 de los 10 lanzamientos fueron águila. ¿Qué sucede si Xóchitl y Benjamín vuelven a jugar y realizan 10 lanzamientos más? Veamos, Xóchitl y Benjamín, al repetir el experimento, obtienen los siguientes resultados: águila, sol, sol, águila, sol, sol, águila, sol, sol y águila. Al realizar el conteo, podemos darnos cuenta que cayeron 6 veces sol y 4 veces águila. ¿Quién ganó esta vez? Esta vez ganó Xóchitl. Veamos por qué. Xóchitl ganó porque sol cayó un mayor número de veces que águila. En este caso, la frecuencia con la que cayó sol es 6, de un total de 10 lanzamientos, que al dividirlos y multiplicarlos por 100, representan el 60% del total de lanzamientos que realizaron. Para profundizar en el tema de la probabilidad frecuencial, analicemos otra situación donde se realiza el lanzamiento de un dado. Marta, Pedro, Norma, Juan, Mónica y Arturo deciden jugar con un dado. Cada quien debe elegir una cara. Alguien lo lanza y, sin importar quién sea, ganará aquella persona cuya elección caiga mayor número de veces. Marta eligió el 5, Pedro el 3, Norma el 1, Juan el 6, Mónica el 4 y Arturo le quedó el 2. Deciden realizar 20 lanzamientos y los resultados obtenidos son 5, 3, 6, 2, 6, 2, 3, 6, 4, 3, 5, 6, 2, 5, 1, 4, 5, 3, 1 y 3. ¿Quién ganó? Para que podamos responder, contaremos el número de veces que ha caído cada uno de los números y organizaremos la información para que podamos compararla. Hagamos el conteo y concentremos los resultados en una tabla. ¿Cuántas veces cayó el número 1? Contemos. 1, 2. ¿Fueron 2, maestro Eduardo? Muy bien. Anotémoslo en la tabla.
¿Cuántas veces cayó el número 2? Fueron 1, 2, 3. Ahora lo anotamos en la tabla. ¿Y cuántas veces cayeron los números 3, 4, 5 y 6 respectivamente? Contemos el número de veces que cayó 3. Son 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Lo anotamos en la tabla. Para el número 4 son 1 y 2 veces. También lo anotamos, Eduardo. Ahora, contemos el número de veces que cayó 5. Son 1, 2, 3 y 4 veces. Anotémoslo en la tabla. Y también en la tabla anotaremos para el número 6, 1, 2, 3 y 4 veces. Muy bien. Ya con la tabla llena podemos determinar quién ganó y quiénes quedaron empatados. De acuerdo con la tabla, podemos distinguir que la cara que cayó un mayor número de veces es la del número 3, es decir, la que cayó con mayor frecuencia. Esto indica que ganó Pedro, ya que él eligió esta cara. Entonces, ¿quiénes quedaron empatados, aunque no ganaron? Marta y Juan empataron porque el número que eligieron cayó 4 veces. También quedaron empatadas Norma y Mónica, porque el número que eligieron cayó 2 veces. Probablemente se dieron cuenta de que existen algunas particularidades en los resultados obtenidos al lanzar el dado 20 veces, y vamos a analizarlas a detalle. Para ello es conveniente analizar cada uno de los casos que se presentaron en el experimento. Podemos advertir que el número de veces que cayó la cara con el número 1 fueron 2, de un total de 20 lanzamientos. Entonces, la relación con la que cayó la cara con el número 1 fue 2 de 20, o 2 entre 20, que simplificando nos da un décimo, y expresado en porcentaje tenemos un 10%. Esto quiere decir que el 10% de los lanzamientos cayó con la cara con el número 1. Ahora, analicemos, ¿cuántas veces cayó el número 2? El número 2 cayó 3 veces, es decir, tiene una frecuencia de 3. En efecto, Eduardo, el número 2 tiene una frecuencia de 3, de un total de 20 lanzamientos. Por ello, la relación con la que cayó el número 2 es 3 entre 20, es decir, 15 centésimos, que representa el 15%. De la misma forma podemos obtener cuáles son estas relaciones para las caras con los números 3, 4, 5 y 6. Si obtenemos la relación de cara a cara, tenemos que el número 3 tiene una relación de 5 de 20, es decir, un cuarto o 25 centésimos, lo que representa el 25%. El número 4 tiene una razón de 2 de 20 o un décimo, lo que representa el 10%. El número 5, al igual que el número 6, cayeron 4 veces cada uno, de un total de 20. Esto indica una razón de 4 de 20, lo que es igual a un quinto, equivalente a 2 décimos, lo que representa un 20% de cada uno de ellos. Al comparar la relación porcentual de los resultados obtenidos al lanzar un dado 20 veces, tenemos que, en primer lugar, el número que cayó con mayor frecuencia fue el 3, ya que cayó el 25% del total de los lanzamientos. En segundo lugar, cayeron empatados los números 5 y 6. Cada uno de ellos cayó el 20% del total de los lanzamientos. En tercer lugar, cayó el número 2, con el 15% del total de los lanzamientos. Y en cuarto lugar, quedaron empatados los números 1 y 4, con el 10% del total de los lanzamientos. Como pudieron darse cuenta, determinar la relación porcentual representa el número de veces que se repitió cada cara de un total de lanzamientos en su forma porcentual. A esta relación se le denomina probabilidad experimental o frecuencial. Es momento de que ustedes la definan en casa, de acuerdo con lo desarrollado hasta el momento, y que comparen su definición con la que presentaremos a continuación. Se le llama probabilidad experimental o frecuencial a la relación que hay entre la frecuencia, que es el número de eventos favorables en el experimento, con el número total de lanzamientos o intentos. Así es, Eduardo. Para calcular la probabilidad frecuencial es necesario que los experimentos se realicen.
En las situaciones que hemos analizado hasta este momento, hemos obtenido la probabilidad frecuencial o experimental, porque los experimentos fueron realizados. Primero, al lanzar la moneda 10 veces y analizar los resultados obtenidos. Después, en el caso del dado, este fue lanzado 20 veces. También nos hemos percatado que la probabilidad frecuencial la podemos expresar como un número fraccionario o en su forma porcentual. De acuerdo, maestro Eduardo. ¿Qué te parece si analizamos otros ejemplos en los que puede ser de utilidad obtener la probabilidad frecuencial? Por supuesto. Analicemos la siguiente situación. Valeria y Giancarlo lanzaron 50 veces 2 dados y registraron la suma de sus puntos en la siguiente tabla. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de que al lanzar 2 dados su suma sea de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para Valeria y Giancarlo? Para determinar las probabilidades frecuenciales, solo tenemos que relacionar el número de veces que ocurre cierta suma con el total de intentos. Es decir, la frecuencia entre el número total de veces que se lanzaron los dados. Para determinar la probabilidad frecuencial de que la suma sea de 2, dividimos 3, que es la frecuencia entre 50, que fue el total de lanzamientos. Esto es 3 de 50 igual a 0.06, que representa el 6% del total de lanzamientos. Podemos analizar, ¿qué otra suma tuvo la misma frecuencia? Claro. Podemos ver que cuando la suma de los puntos es de 11, también tiene la misma frecuencia. Entonces, esto quiere decir que... Como la frecuencia es igual, entonces tienen la misma probabilidad frecuencial. Ahora obtengamos la probabilidad frecuencial de que la suma sea de 3, esto es 6 entre 50 igual a 0.12, que representa el 12%. ¿Cuáles son los otros eventos que tienen la misma probabilidad frecuencial de que su suma sea de 3? Son aquellos que tienen la misma frecuencia. Que la suma sea 3 se repitió 6 veces, pero también se repitió 6 veces que al sumar los puntos su suma fuera 5 y 7. Entonces, estos eventos tienen la misma probabilidad frecuencial, es decir, cada uno de ellos cayó el 12% del total de lanzamientos. Ahora, determinemos la probabilidad frecuencial de que la suma sea de 4, esto es, el número de eventos favorables, que es 5, de un total de 50 lanzamientos, es decir, 5 entre 50 es equivalente a un décimo, que representa el 10% del total de lanzamientos. Claro. Analizando la tabla, en las probabilidades frecuenciales para los eventos, podemos darnos cuenta que el evento de que la suma sea de 8 y de 9 puntos tiene la misma probabilidad frecuencial que el evento de que la suma sea de 4. Esto implica que cada uno de ellos tiene el 10% de probabilidad frecuencial. Entonces, ¿cuál es la probabilidad frecuencial de que la suma sea de 6 para Valeria y Giancarlo? Analicémosla. La frecuencia es de 7, de un total de 50. Entonces, la probabilidad frecuencial es de 7 cincuentavos o de 0.14, que representa el 14% del total de los lanzamientos. Ya solo nos resta obtener la probabilidad de que la suma sea de 10 y de 12 puntos. Como la frecuencia para cada uno de estos eventos es de 2, tenemos que su probabilidad frecuencial es igual, esto es 2 de 50, que es equivalente a un 25avo o a 0.04, que representa el 4% del total de los lanzamientos. Con base en los resultados obtenidos, ¿cuál suma elegirían si estuvieran jugando? Bueno, yo elegiría que la suma de los puntos sea de 6, ya que tiene mayor probabilidad frecuencial, de acuerdo con los resultados de Valeria y Giancarlo. Pero esto no quiere decir que, si repiten los lanzamientos, los resultados sean iguales a los que se obtuvieron en la primera serie de lanzamientos. Posiblemente obtendrán resultados parecidos.
Maestro Eduardo, hagamos una recapitulación de lo desarrollado hasta este momento. Con gusto. Hemos analizado que la probabilidad frecuencial o experimental PF de que ocurra el evento E en un experimento aleatorio es la relación de el número de veces que ocurre un evento entre el número total de intentos. Y hemos estado aplicando esta relación. Veamos otros ejemplos en los que se utiliza la probabilidad frecuencial. Aida y Bruno juegan a la ruleta mostrada en la siguiente figura. Cada uno de ellos realiza 50 giros y registran el color que queda señalado por la flecha. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de que al girar la ruleta quede señalado por la flecha cada uno de los colores? Bueno, yo pienso que solo debemos dividir la frecuencia para cada color entre el número total de giros realizados. Así es, Eduardo. Para obtener la probabilidad frecuencial de que al girar la ruleta de Aida y Bruno quede señalado el color azul, dividimos el número de veces que quedó señalado el color azul entre el número total de giros. Esto es 22 de 100. 11 de 50 o 0.22, que representa el 22% del total de giros realizados. La probabilidad frecuencial de que quede señalado el color verde es 18 de 100, es decir, 0.18, que representa el 18% del total de los giros que realizaron Aida y Bruno. Asimismo, para determinar la probabilidad frecuencial de que quede señalado el color rosa al girar la ruleta de Aida y Bruno, es decir, 23 de 100 o 0.23, que representa el 23% del total de los giros que realizaron. De la misma forma, para obtener la probabilidad frecuencial de que quede señalado el color amarillo, se divide la frecuencia 17 entre el total de giros, que son 100. Esto es 0.17, que representa el 17% del total de giros realizados por Aida y Bruno. Finalmente, para obtener la probabilidad frecuencial del color naranja es 20 veces que quedó señalado el color naranja entre el número total de giros que fueron 100. Esto es 20 de 100, o lo que es igual a 0.2, que representa el 20% del total de giros realizados por Aida y Bruno. Al concentrar las probabilidades frecuenciales en una tabla, podemos compararlas. Si estuvieran jugando con Aida y Bruno, ¿qué color de la ruleta elegirían y por qué? Yo elegiría el rosa, después el azul y posteriormente el naranja, porque fueron los colores que tuvieron mayor frecuencia y por lo tanto tienen mayor probabilidad frecuencial. Precisamente, el color que quedó señalado el mayor número de veces fue el rosa. Por ello, si estuvieran jugando con Aida y Bruno, es el color que tiene mayor probabilidad frecuencial. Sin embargo, hay que considerar que también puede quedar señalado cualquiera de los otros 4 colores restantes. Es tiempo de que ustedes en casa resuelvan el siguiente reto. Jueguen con una moneda, láncela 20 veces al aire y registren sus resultados en una tabla. Determinen la probabilidad frecuencial de que caiga águila y sol en número fraccionario, decimal y porcentual. Posteriormente, repitan el experimento otras 20 veces. Determinen también la probabilidad frecuencial de que caiga águila y sol en número fraccionario, decimal y porcentual para estos nuevos 20 lanzamientos en otra tabla. Comparen las probabilidades frecuenciales que obtuvieron en ambas tablas y concluyan si los resultados variaron o no y por qué sucede esto. Para fortalecer los conocimientos, analicemos una situación más en la que apliquemos la probabilidad frecuencial. Bien, Dalila y Alfonso tienen una caja o urna que contiene 4 pelotas blancas, 4 azules, 4 rojas y 4 amarillas. Dalila y Alfonso sacan una pelota sin verla previamente
y registran el color de la pelota. Después regresan la pelota y vuelven a realizar la acción, y así sucesivamente hasta realizar 200 extracciones. El registro de Dalila y Alfonso está concentrado en la siguiente tabla de frecuencias. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de que, al realizar una extracción, se obtenga una pelota de cada uno de los colores? Comencemos por responder. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de que, al realizar una extracción, de acuerdo con los resultados de Dalila y Alfonso, se obtenga una pelota blanca? Para obtener la probabilidad frecuencial de extraer una pelota blanca de la urna, tenemos que el número de veces que se extrajo una pelota blanca fue de 48 de un total de 200 extracciones. Entonces, la probabilidad frecuencial se obtiene al dividir el número de eventos favorables, que son 48, entre el número total de extracciones, que son 200. Esto equivale a 24 de 100, o el 0.24, que representa el 24% del total de las extracciones. De la misma forma, para determinar la probabilidad frecuencial de extraer una pelota azul de la urna, tenemos que el número de veces que se extrajo una pelota azul fue de 56, de un total de 200 extracciones. Entonces, la probabilidad frecuencial se obtiene dividiendo el número de eventos favorables, que son 56, entre el número total de extracciones, que fueron 200. Esto equivale a 28 de 100 o 0.28, que representa el 28% del total de las extracciones. Asimismo, para obtener la probabilidad frecuencial de extraer una pelota roja de la urna, tenemos que el número de veces que se extrajo una pelota roja fue de 52, de un total de 200 extracciones. Por lo tanto, la probabilidad frecuencial se determina dividiendo el número de eventos favorables, que son 52, entre el número total de extracciones, que fueron 200. Esto equivale a 26 de 100 o 0.26, que representa el 26% del total de las extracciones. Finalmente, para determinar la probabilidad frecuencial de extraer una pelota amarilla de la urna, tenemos que el número de veces que se extrajo una pelota amarilla fue de 44 de un total de 200 extracciones. Una vez más, la probabilidad frecuencial se determina dividiendo el número de eventos favorables, que fueron 44, entre el número total de extracciones, que fueron 200. Esto equivale a 22 de 100, es decir, 0.22, lo que representa el 22% del total de las extracciones. Ahora podemos concentrar las probabilidades frecuenciales en una tabla y compararlas. De acuerdo con los resultados de la tabla, si ustedes jugaron con Dalila y Alfonso a extraer pelotas de su urna, ¿cuál color de pelota no escogerían? ¿Y por qué? No escogería las que tienen menor probabilidad, que son las pelotas amarillas, con un 22%. Escogería las azules, porque tienen la mayor probabilidad de ser extraídas, de acuerdo con los resultados de Dalila y Alfonso. Cierto, maestro. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que aunque la probabilidad frecuencial de extraer una pelota amarilla es la menor de todas, existe la posibilidad de que no suceda lo mismo en un nuevo intento. Con esto hemos finalizado. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que estén con nosotros en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Hasta pronto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.